Dice el capítulo 7 del Evangelio según Mateo, versículos 21 al 27. Yo voy a leer, ustedes siguen la lectura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En Lucas 6 está el equivalente a esta parábola de Mateo. Y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ya oramos, pueden sentarse. Bueno, el tema es motivados a permanecer. Motivados a permanecer. Porque, como decíamos, hay un sinónimo de motivación y es propiciación. Y la propiciación nuestra es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque así lo dice Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es nuestra propiciación, o la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino la de todo el mundo. Ahora, ¿qué es propiciación? ¿En qué consiste la propiciación? La propiciación consiste en que hay un redentor que paga el precio para que usted y yo tengamos paz con Dios. Y al hacer las paces con Dios, o sea, al reconciliarnos con Dios, el Señor quita la culpa nuestra. Pero no solo quita la culpa, también nos libra de la ira. Y eso es lo que es la propiciación. Porque usted sabe que Él es nuestra propiciación. En Romanos capítulo 4 hay una porción bíblica que dice
El versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Entonces, note usted que no fue por las obras que hizo, sino por la fe que tuvo. Por eso fue declarado justo. La Biblia a nosotros nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente cuando uno medita en esto, se pone a pensar en esto, es cuando le dan deseos de permanecer. Porque se trata de permanecer. Permaneciendo podemos trascender. Porque nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no somos de este mundo. Y entonces Jesús, orando por todos los creyentes, no solo por los del tiempo de él, sino por los que habían de creer, y eso nos toca a nosotros, dice, ellos no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Lo extraño es que uno pueda ser amigo del mundo y que tenga costumbres del mundo, cuando el mundo nos aborrece a nosotros. Por eso dice, no os hagáis a la forma de este siglo, transformaos. ¿Y cómo me transformo? Renovando mi forma de pensar. Yo no puedo pensar como este siglo, porque no es mi naturaleza, ni yo soy de este siglo, ni de este mundo. Yo hasta podría decir que soy extraterrestre. ¿Por qué? Porque imagínense dónde estoy yo. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Tengo todas las bendiciones espirituales, todas. Y eso ya lo había dicho Dios, se lo había dicho a Abraham. Porque Dios había tratado con el ser humano en forma universal. Y los que creemos en las dispensaciones, miramos que Dios trató universalmente con el hombre desde que lo hizo. En la época en que él era inocente, o sea que no tenía culpa, no tenía pecado, se llama la dispensación de la inocencia, no porque fuera retrasado, ni mucho menos, sino porque no tenía culpa de nada. Dios lo hizo sin pecado. El pecado no es nuestra naturaleza. Y ahora menos, porque ahora hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina, mediante el conocimiento de su poder, de su nombre. Y entonces, luego que el hombre cayó y se llamó
la época de la conciencia, porque el hombre conocía el bien y el mal. El hombre siguió derecho hacia el mal. Y usted podrá ver el mundo y dirá que está violento, pero todavía no ha llegado a la máxima violencia. Porque los días en que el Hijo del Hombre vendrá será como en los días de Noé. Y si no ha venido es porque todavía no ha llegado a esa magnitud, ni la maldad ni la violencia. Porque Dios había establecido una forma. Dios tiene una forma. Cada cultura tiene sus formas, pero Dios tiene la suya. ¿Verdad? Y quiere que nosotros estemos de acuerdo bajo un solo régimen. Que todos nosotros lleguemos a sentir la misma cosa. Que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Que todos nosotros permanezcamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Verdad? Y que nos quedemos allí. Pero en los tiempos de Noé el gran problema es que comenzó a deteriorarse la familia. Y usted dirá que en este tiempo también, pero en aquel tiempo, ¿a dónde los condujo? ¿Verdad? Porque dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas. Pero a continuación se multiplicó la maldad. Se llenó la tierra de violencia. Porque la forma en que se casaron no era la que Dios había dicho. El primer hombre Dios lo casó porque vio que estaba solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, en esta época tenemos como 26 formas de casarse. Y la penúltima que yo conocí era que uno se podía casar con la mascota. Pero ahora uno se puede casar con uno mismo. ¿Y por qué nos casamos en la iglesia? ¿Porque somos bonitos o porque no queremos estar solos? Y ahí comienzan los problemas, cuando tú no partes del punto en que Dios estableció su verdad. Y producto de eso se destruyeron las familias. Un hombre halló gracia. Dice porque era perfecto en sus generaciones. O sea, tenía una buena familia. Y Dios le dijo, voy a destruir la tierra con un diluvio. Entonces dice que así como en los días de Noé, así serán los días en que venga el Hijo del Hombre. Entonces, usted observe. Pero para llegar a esos días, hay una gran pregunta que se hace el juez de un ejemplo que puso el Señor Jesús. Y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Se está hablando de permanencia. Estaré yo guardando la fe el día que el Hijo del Hombre venga. Pero ¿cómo permanezco? ¿Cómo guardo la fe? Bueno, yo estaba diciéndole al Señor allí sentado que me ayudara a mostrárselo. Bendito el Señor. Porque a veces uno se preocupa porque a veces solo nosotros nos dejamos llevar por la forma. Pero note usted que la forma nuestra no es la del mundo. No es la del mundo. No es la de las otras denominaciones. Hay muchas denominaciones. Y cada uno tiene su forma. Y el gran problema de Israel es que no permaneció.
en el propósito de Dios. Y una de las cosas que dice el Antiguo Testamento y que a mí siempre me ha llamado la atención es que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y de los demás. Entonces, claro, como se metió después del diluvio el gobierno humano y terminó en la Torre de Babel, confundidos todos, sin identidad ninguno, entonces el Señor decidió llamar a un hombre famoso, se llama Abraham. Se le llama el padre de la fe. Nosotros tenemos la misma fe de Abraham, aunque no somos judíos. Eso sí que quede claro. No somos israelitas. Así que no tenemos la forma de Israel. Eso debe tenerlo claro cada creyente. Nosotros no somos Israel. La iglesia es la unión de dos pueblos, el judío y el gentil. Y surgió la iglesia. Pero ya a Abraham se lo habían dicho. Porque aunque Dios trató con un hombre y llamó a un solo hombre, estaba pensando en todo. ¿Verdad? Y entonces le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una gran nación y serás bendición. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Y entonces viene lo que a nosotros nos interesa. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y eso se lo repiten a Isaac y se lo repiten a Jacob. Le confirman, le corroboran esa promesa. Pero ellos se quedaron en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para más nadie. Los demás no existían o no existían. Y el apóstol Pablo se lo aclara a los Gálatas, ¿verdad? Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino y a tu simiente, hablando de uno. Dice, la cual simiente es Cristo. O sea que en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros estamos en Cristo en esta noche. Así que tenemos bendición, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Y por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de tinieblas, dice, en las regiones celestes. Pero en las regiones celestes tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Eso no importa que haya luchas, no importa que haya circunstancias adversas. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Dice, ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor? Porque le está hablando al pueblo hebreo. Porque ustedes me dicen Señor, Señor. Ya se lo había dicho por medio de los profetas, ahora se lo está diciendo él mismo. ¿Ustedes por qué me dicen Señor? Y ustedes no hacen lo que yo mando. Ya el profeta Jeremías, el profeta Isaías había dicho, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Porque el buey conoce el pesebre de su Señor y el asno conoce la casa de su dueño. Conoce, o sea, y por eso todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no como el buey ni como el burro. Porque el burro conoce la casa de su dueño. ¿Ah? Y nosotros estábamos extraviados, no conocíamos la casa de nuestro dueño. Gracias a Dios que ahora el Señor nos dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, les voy a preparar un lugar a ustedes.
Así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Por eso yo estoy motivado, estoy confiado, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque yo un día iba perdido, extraviado, como una oveja. Y ya le dije, el burro no se pierde. Yo fui pastor de poblaciones pequeñas, campesinas, y entonces el hombre se iba en el burro, salía de su casa temprano a la cantina, se emborrachaba y ya no se valía por sí mismo, pero lo ponían acostado sobre el burro y el burro lo llevaba a la casa, quitaba la tranca y se metía al corral. No es tan burro. Ese cuento no lo podemos echar aquí. El buey, no, tampoco se pierde. Un gato, intente botar un gato. Llega primero que usted a la casa. Por eso la Biblia no dice que nos perdimos como el gato. Nos perdimos como ovejas. Y una oveja no tiene mucha visión, la visión es pobre. El oído es escaso. El olfato no le sirve tanto. Por eso necesita un pastor. Y cuando su pastor está como a 50 metros, ya está perdida. Se desorienta fácil. Pero hay un remedio. Y es el que le dice aquí, ustedes me dicen Señor, Señor. Pero ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Yo voy a hacer una comparación, les dice, con un hombre que iba a construir su casa, pero primero cavó y ahondó. O sea que no la hizo a ras de tierra. Cavó y ahondó. Hay creyentes que no cavan, que no ahondan, que no escudriñan, que no investigan. Todo hay que dárselos así, moliditos. Así. Yo por eso no tengo mascota. Porque el gran problema de los que se casan ahora es que no quieren criar hijos, pero sí tienen mascotas. 5 años casados, ¿y qué tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Pregunto yo. Dice, tengo un perrito. Porque los hijos son una carga. Eso no es lo que dice la Biblia, pero son creyentes y ellos creen en eso. No lo que dice la Biblia, sino lo que dice la psicología actual. Porque el mundo quiere secularizarnos. Usted sabía eso, ¿verdad? Porque soplan muchos vientos de doctrina. Y hay doctrinas de demonios, y hay doctrinas de hombres, y hay doctrinas diversas. Y una de las doctrinas de demonios es que prohibirán casarse. En Latinoamérica ya no se quieren casar. Y los que se casan, la mayoría se divorcian. Y eso es parte de la destrucción de la familia. Pero sabe que Jesucristo vino para bendecir a todas las familias. A las familias. Porque Él, aunque en Él había riqueza de espíritu, hizo uno. Pero de ese uno, dice, lo hizo así porque quería tener una familia para Dios. Malaquías. Porque Malaquías no solo habla de diezmos. Y el gran problema del pueblo de Israel es que comenzaron a ser desleales los cónyuges. Entonces le dice, sí, ¿por qué ustedes piensan así? Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos ofendido?
Ustedes me han ofendido en que los sacerdotes repudiaban a sus mujeres, en que eran desleales con sus compañeros. Y habiendo tanta riqueza de espíritu en Dios, ¿por qué hizo uno nada más? Porque Él hizo un solo hombre, ¿verdad? Y lo vio solo y dijo, no es bueno que esté solo. Y le hizo una mujer. Muy romántico. Lo durmió, le hizo una cesárea y le sacó una costilla. Y de la costilla hizo una mujer bien bonita. Y se la trajo a él y él dijo, este es como yo. ¿Y yo por qué me estoy metiendo por todo eso? Porque por ahí comienzan muchos de los males del ser humano. Porque no cree lo que Dios hace. No cree en lo que Dios dice. Y esa es la queja. Dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Sabe una cosa que a mí me encanta de Tito 1, por ahí por el versículo 2? Que dice, y Dios que no miente. Dios no miente. Dios todo lo que dice es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces a veces nos vemos tentados, nos dejamos permear por lo que dice un hombre o hasta por lo que dice un demonio. Algunos hasta ven un endemoniado y empiezan a preguntarle cómo se llama. ¿Cuándo te va a decir cómo se llama si él es padre de mentira y mentiroso desde el comienzo? ¿Qué te va a decir? Una mentira. Te pones a hablar con él y te llena la cabeza de cucarachas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos más de lo que está escrito. Queremos saber más de lo que Dios dice. Queremos experimentar lo que nosotros pensamos. Pero eso no nos va a ayudar a permanecer. Eso no es lo que nos ayuda a permanecer. Nos ayuda a permanecer, como le dice Juan en la tercera carta a su hermano Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, aún a los que no conoces. Y recibí una buena noticia y me alegra el corazón. Y es que tus hijos andan en la verdad. La verdad misma da testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Y cómo anda usted en la verdad? Porque nada se puede contra la verdad sino por la verdad. Y dice, compra la verdad y no la vendas. Y entonces, volviendo a mi tema, encontramos la verdad de un hombre que tuvo 1000 esposas. Tuvo 1000. Yo no sé por qué Dios le permitió a él tener 1000 esposas. Pero terminó fastidiado. Vanidad de vanidades. Uy, tener 1000 esposas es una vanidad. Mejores son 2 que 1. Mejores son 2 que 1. Con 1000 no se puede, pero con 1 sí. Porque si el uno se cae, el otro lo ayuda a levantarse. Y si el uno le da frío, el otro lo ayuda a calentarse. Y eso se llama solidaridad. Entonces, la palabra de Dios me motiva. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, yo permanezco. Pero para hacer la voluntad de Dios y tenerla clara, yo tengo que conocer las Escrituras. Yo tengo que conocer las Escrituras. Y para conocerlas tengo que cavar y ahondar. No me puedo quedar por la orillita.
Hay una comparación así, ligerita, del profeta cuando le dicen que vio que una corriente de un río que salía de la casa de Dios, ¿verdad? Y una vez escuché una comparación de ella. Esto dice que le midieron 1000 codos y él entró al agua y le llegaba por los tobillos, ¿verdad? Y le midieron 1000 más y le llegaba a la rodilla. Y le midieron 1000 más y le llegaba por aquí, por los lomos, por la cintura. Y le midieron 1000 más y ya era un río que solo se podía estar allí si se sabía nadar. Había que nadar. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué no se quedó en la orillita? Parece más seguro la orillita. Y es que en la orillita pesca el león, el tigre, en la orillita. Usted no ha visto los documentales. El tigre así, y es rapidísimo. Uno no quiere imaginarse cómo un animal pesado es tan rápido. Él hace así, ¡prac! Y saca. En la orillita. Así que usted no puede andar por la orillita. En este camino no se puede andar por la orillita. Y si anda un poco más adentro, el oso se mete casi hasta la mitad. Usted no ha visto al oso comiendo salmón. Y es rápido, hasta en el aire se los coge. Y come. Así que usted mire a ver por dónde anda. Mejor cabe y a dónde. Aprenda a nadar. Porque o se lo come el tigre o se lo come el oso. Y lo más seguro que dice ahí es que soplará el viento. Dice, y sopló el viento. ¿Y qué tipo es el soplar del viento? Es tipo de las falsas doctrinas. Y este tiempo está lleno de falsas doctrinas. Y por eso el consejo que le da Pablo a Tito es: predica la sana doctrina. Porque vendrán tiempos, y ya son, en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el oído enfermo, porque tener comezón es tener el oído enfermo. Alguna bacteria se le metió en el oído y usted empieza y dice, es que es una rasquiñita deliciosa, y empieza con un palillito. Pero así no se sana la comezón. ¿Ah? Teniendo comezón de oír. Hay gente que en este tiempo se pasa metido en YouTube buscando algo nuevo. Escucha 50,000 predicadores y ni así está contento. No consigue estabilidad. O escucha al uno, escucha al otro, pero el problema no es escuchar al uno y al otro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra. Que prediques la palabra. No dice que cantes 3 especiales. No, que prediques la palabra. Porque el resultado de cantar en el Espíritu es por la abundancia de palabra en nuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Y para qué? Para que podáis cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Verdad? Porque hermano, mira, ahora hasta el mundo canta nuestros himnos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque los que no han creído, los que no están salvos,
tienen que notar una diferencia. El problema de Israel era ese, que le gustaba la forma del mundo. Queremos tener un templo. ¿Y por qué razón? Dice, porque todas las naciones del mundo tienen un templo a su Dios. Entonces no era sino por imitar al mundo. Y un día dijeron entonces, queremos rey. ¿Y ustedes por qué quieren rey? Y Samuel se puso triste. Y Dios le dijo, ¿y tú por qué te pones triste? ¿Acaso te han despreciado a ti? El rey de ellos soy yo. Así que yo soy el despreciado. ¿Y por qué quieren tener rey? Dice, porque queremos ser como las demás naciones. Es que nosotros no somos como las demás naciones. Nosotros no somos como las demás denominaciones. Nosotros no somos como los demás. A un hombre le dijeron, ¿en qué consiste tu fuerza? Y él no quería decir, eso era un secreto. Y dijo muchas cosas. Y una mujer se dedicó por dinero a sonsacarle la verdad. Y empezó a presionarlo y a presionarlo, como dicen los jóvenes ahora, le metió presión. Y él se quedó ahí aguantando la presión. Pero de tanta presión, estalló un día. Se sintió tan angustiado. Y hombre, mi fuerza consiste en que yo soy consagrado a Dios. Yo me consagré a Dios desde el vientre de mi madre. Y la señal que tengo de esa consagración es que ninguna navaja ha pasado por mi cabeza. Pero el día que me pongan una navaja en la cabeza y me corten el cabello, que es señal de mi consagración, seré como los demás hombres. O sea que él no era como los demás hombres. Él tenía una consagración que lo hacía diferente. A veces uno cuando es joven se quiere parecer a los demás. Y se deja llevar por las apariencias de este mundo. Porque este mundo tiene una apariencia bonita, usted no va a decir que no. Yo tenía un pastor que me decía, la religión tradicional es bonita. El mundo tiene cosas bonitas. El problema es que no salvan. El problema es que no dan permanencia. Generación X, generación Y, generación Z. Y todas las letras posibles. Porque el mundo no tiene identidad. Pero usted viene a Jesús y Jesús le dice enseguida, tú eres la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿Usted quiere que esto se ponga oscuro? Tome una ametralladora y empiece a hacer tiros a ver si se pone oscuro. Y diga a la luz, ¿se va o la ametrallo? O amenácela con un machete a ver si se va la luz. La única forma de que la luz se extinga de aquí es que usted apague las luces. Usted quiere que se vayan las tinieblas, encienda la luz. Y la luz prevalece sobre las tinieblas. Las tinieblas no pueden nada contra la luz. Y usted y yo hemos recibido un mensaje que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿quién la sala? Conserve su sabor. A Dios le gustan los sabores y los olores. Y si no, pregúntele al pueblo de Israel que no los dejaban comer grasa. Porque en la grasa es donde está el olor y el sabor. Dios quería siempre percibir olor grato. A Dios los malos olores no le gustan.
De hecho, cuando Dios iba a visitar al pueblo, decía, báñense, vístanse bien, los voy a visitar. El sumo sacerdote, Dios le inventó una unción, un aceite especial, la fórmula. Dios era el único que la sabía y se la sopló a Moisés. Y nadie podía oler ese ungüento precioso, porque cada vez que el sacerdote iba a ser consagrado, lo ungían con esa unción. Bajaba por su barba y por sus vestidos. Y esa unción en sus vestidos, él no podía permitir que nadie más la oliera. Así que mientras él estaba ministrando con los vestidos de sacerdote, él no podía salir al pueblo. Él tenía que permanecer en la presencia de Dios en el tabernáculo. Y ese olor era lo que impedía que cuando entraba al lugar santísimo a ofrecer la expiación, fuera muerto por Dios. Porque Dios percibía el olor grato. La sangre no huele a bonito, pero el olor grato que él tenía en sus vestidos le permitía entrar con la sangre y ofrecer la expiación y esparcirlo hacia el propiciatorio. Y Dios veía la sangre y perdonaba al pueblo por un año. Qué hermoso, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros olemos a Cristo. Somos grato olor de Cristo. ¿Para quién? Para los que se pierden y para los que se salvan. Somos grato olor a Cristo. Nosotros debemos oler a Cristo. Pero para oler a Cristo tenemos que vestirnos de Cristo. ¿Verdad? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Estamos revestidos de Cristo. Porque el día que íbamos como ovejas extraviadas, escuchamos el Evangelio. Estábamos en el precipicio, sin esperanza, sin Dios, muertos. Y oímos la voz del Hijo de Dios. Porque ya Jesús había dicho, vendrá la hora y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Así que nosotros oímos la voz de Dios. Cuando un predicador de pronto sencillo, que no sabía mucho, pero que estaba consagrado, que tenía la unción, nos dio un mensaje. No tiene que ser así. Y entonces nos dio una noticia. Alguien pagó por tu deuda. Teníamos una deuda impagable, ¿verdad? Porque estábamos muertos. No teníamos vida. Porque no teníamos a Jesús. Porque en el Hijo de Dios es que está la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Pero entonces vino el Hijo de Dios y dijo, yo pongo mi vida por mis ovejas. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla. Yo tengo poder para volverla a tomar. Y la pongo de mí mismo. Y la puso. ¿Sabe que eso debe ser suficiente para motivarlo a usted? Es el único método que hace posible que usted tenga nueva vida. Porque Jesucristo es el método. Camino, yo soy el camino. Camino en filosofía es método. El método de Dios es Jesucristo. El camino que conduce a Dios es Jesucristo. Y Él se ofreció y puso su vida. Hubo un hombre que hacía limosna. Hubo un hombre que daba ofrendas. Yo creo que hasta pagaba diezmos y hacía buenas obras.
Y un día le dijeron: Cornelio, tus ofrendas han subido a la presencia de Dios. Pero eso no es suficiente. Las obras no son suficientes para permanecer. No son suficientes. Así que manda a la casa de uno que es curtidor, a la orilla del mar, y allá vive con él un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu familia. Y el problema es que Pedro no quería ir. Él no quería ir. Y le bajaron un lienzo en una visión y le dijeron: Pedro, mata y come. Y yo nunca he comido nada inmundo. ¿Y por qué llamas inmundo a lo que yo limpié, Pedro? 3 veces le dijeron lo mismo. Dice: ahí vienen unos hombres, están en la puerta, ve con ellos. Y entonces tuvo que ir porque Dios le torció el brazo y allá va. Y entonces cuando llega a la casa de Cornelio dice: la verdad es que yo aquí no quería venir. La verdad es que yo aquí no quería venir. Pero Dios me dijo que no llame común o inmundo a lo que Él limpió. ¿Para qué ustedes me llamaron? Porque yo aquí no quiero estar. Y entonces le contó Cornelio la experiencia que había tenido. Dice: ahora comprendo. Dios no hace acepción de personas, pero se agrada de todo aquel que le teme. Y entonces miren lo que ocurrió. ¿Y qué les empieza a contar? Que hubo un hombre llamado Jesús, que era el Hijo de Dios, que estuvo haciendo prodigios, señales, milagros, pero que un día fue entregado en manos de inicuos para así cumplir el propósito de Dios. Y que fue crucificado, pero que al tercer día había resucitado entre los muertos. Y entonces dice: y en su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando uno está hambriento de Dios, eso es algo dulce. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, ese es suficiente alimento. Así que y ellos estaban hambrientos, estaban a la expectativa, estaban deseosos, anhelaban algo diferente, porque el mundo siempre es lo mismo. Mire, la tentación que el diablo le puso al primer hombre es la misma que nos pone a nosotros. Está pasado de moda. Lo triste es que un joven de la iglesia se deje entusiasmar por el diablo o por el mundo. Por eso es que Juan dice: miren, el deseo de la carne pasa, el deseo de los ojos pasa, la vanagloria del mundo pasa. Y es que el diablo siempre tiene las mismas bases para actuar. Te mueve el deseo de la carne. Te quiere meter las cosas por los ojos. Yo un día iba con una anciana en Colombia, me había pedido que lo acompañara a una cárcel y yo fui con ella y el bus pasaba, la buseta pasaba por toda la orilla de la playa y se montó una muchacha jovencita y voluptuosa y solo llevaba 2 cuadritos arriba y un cuadrito abajo. Y uno a veces tiene la mala costumbre de que el que se monta, uno mira para ver quién se montó. Y yo acerté a mirar cuando ella se montaba. Y la anciana que iba aquí pasillo en medio me dice: hermano Ferna, oh hermano Ferna, en este tiempo hay que tener los ojos crucificados, mi hermano. Porque para donde usted meta los ojos hay algo que le llama la atención. Pero el problema es crucificar los ojos, ¿verdad? ¿Y cómo crucifico yo los ojos? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo crucifico mis pasiones y mis deseos? No alimentándolos. ¿Y entonces de qué me alimento? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Porque el diablo lo quiso hacer, ¿verdad? Lo quiso esclavizar. Porque si tú obedeces o haces caso a lo que dice el diablo, te haces esclavo del diablo. Y por eso Jesús dijo, no, es que no solo de pan vivirá el hombre. Le dijo, convierte esas piedras en pan, porque se dio cuenta que tenía 40 días que no comía. Entonces, algunos quieren acabar con los deseos de la carne a punta de ayuno y de vigilia, y eso no sirve. Eso no sirve para los deseos de la carne. Eso se llama duro trato del cuerpo, pero no sirve para los deseos de la carne. Entre más ayunes, más deseos te dan. A Jesús lo tentaron después de 40 días de no comer y beber. Y entonces el diablo, como no pudo por ahí, entonces quiso que Jesús le sirviera. ¿Y qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así está escrito, Satanás. Ahí nos está mostrando la solución para salir de la tentación. Así que Pedro llegó al sermón y dice, mire, ese Jesús que fue crucificado, resucitó. Y ahora como resucitó, tiene un nombre. Porque vencer a la muerte no es cualquier cosa. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios por naturaleza, no tuvo como cosa a que aferrarse el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. Ese es el secreto, despojarse. Y se hizo semejante a nosotros, o sea, se identificó con nosotros. Y estando en la condición de hombre, Él no esperó que lo humillaran. Además, nadie lo podía humillar. Se humilló a sí mismo. Y se saboreó la muerte. Se la gustó ahí, se gustó la muerte. La saboreó. Oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. El día que me enfrente contigo, no habrá compasión. Así que el día que se encerró con ella 3 días, y la muerte trató de arañarlo y de agarrarlo, dice, y no pudo retenerlo. No pudo retenerlo. Y le dijo, quítate que voy para afuera. Al tercer día, suelto los dolores de la muerte, subió. La piedra se rodó, no para que él saliera, sino para que las mujeres que vinieron a mirar se dieran cuenta que el que estaba muerto había resucitado. Y entonces por eso dice, y gustó la muerte, por lo cual tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso fue lo que le dijeron a Cornelio y a su familia. Y cuando oyó que en ese nombre, que es sobre todo nombre, se podía doblar la rodilla y se podía confesar ese nombre y que uno tendría arrepentimiento y perdón de pecados, cuando oyeron esa noticia, comenzaron a hablar en lenguas. Oh, porque feliz el hombre que se entera que Jehová no lo culpa de pecado. Cuando yo siento que soy inocente, sin culpa, yo me siento contento. Yo me siento motivado ¿a qué? A expresar una alabanza a aquel que me salvó, al que compró, al que me lavó de mis pecados, al que puso su nombre sobre mí. Aleluya. Aleluya. Andando con Jesús por sendas de gozo y luz, el mundo pierde su atracción. Ya pertenezco a Él
y anhelo servirle fiel. El mundo es vana ilusión. Pero es andando con Jesús. Eso no es de cualquier manera. Es que tú permanezcas en Jesús. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. El que permanece en mí, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. ¿Si está oyendo cómo se permanece? Porque para permanecer en algún sitio, en una posición, primero hay que ocupar esa posición. Y esa posición uno la obtiene cuando uno viene a Cristo. Y cuando Cristo, por su espíritu de resurrección, lo bautiza en el cuerpo. ¿Verdad? Eso hace poquito lo enseñaron. La obra del Espíritu. El Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo. El día de Pentecostés los oyeron que hablaban en nuevas lenguas. Pero en las lenguas las entendían. Eso era lo extraño, que ellos entendían que esas lenguas contaban las maravillas de Dios. Y entonces algunos dijeron, están borrachos. Y ellos dijeron, nosotros no estamos borrachos, dijo Pedro. Ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios dijo por medio del profeta Joel que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y que los jóvenes verían visiones. Y que los ancianos, cosa extraña, porque un anciano ya está preparando para el cementerio. No, sí, porque todos nos tenemos que morir. Ya yo tengo pago el servicio ezequial. El cajón lo tengo pago. Si me muero aquí, no se preocupe. No salga corriendo, ya yo tengo pago el cajón. Y la parcela donde me van a enterrar. Y hasta un seguro saqué, así que si me muero aquí es fácil. Me mandan para allá y allá me meten en el hueco y listo. Todo eso está solucionado. Está establecido que todos los hombres mueran. Y después un juicio. Pero el problema es cómo vas a llegar al juicio. Porque uno a veces se pone a brincar y a saltar, a andar por la orillita, porque cree que el tigre no se lo va a comer porque uno es muy ágil. Pero resulta que desagrada al juez. Y si desagradas al juez, el día que te presentes ante él te las va a cobrar toditas. ¿O no sabes que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Bueno, eso es si nos libramos de la otra. Yo aspiro a que usted por lo menos llegue al tribunal de Cristo. ¿Verdad? Pero cuando llegues al tribunal de Cristo, te van a probar la obra que tú hiciste. ¿Por qué tú hacías lo que hacías? ¿Qué material usaste tú para edificar tu casa? Porque aquí estamos edificando una casa, ¿verdad? Porque hablamos de eso. Dice, el que oye mis palabras, yo lo comparo a un hombre sabio que cava y ahonda hasta encontrar la roca. En la roca hace su casa. También dice, edificados. No es que nos van a edificar, no. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Pero bueno, ahora eres un templo santo, pero ahí está soplando el viento. Y va a darte duro. Habrá épocas en que te pondrá incluso, si te descuidas, a dudar. Porque hay doctrinas que parecen verdad, pero no son verdad. Hay profecías que parecen de Dios, pero no son de Dios. Por eso es que usted trae la Biblia al culto, para que lo que yo diga, usted mira ya para ver si es verdad. Pero como a veces ya ni traemos la Biblia,
Que yo la traigo en el celular, pero el problema es que usted se pone a mirar la Biblia en el celular y se le va el dedo para el WhatsApp. Y enseguida se le resbaló y cayó. ¡Ay! Sin querer toqué Facebook. Y como nos gusta el chisme. La vida ajena la queremos conocer. Claro. Y cuando usted hunde el dedo mal, ahí le va toda la información sucia que tienen ahí. Y empieza a darle duro a la casa. Duro a la casa. Porque empieza como una lluvia. Y usted empieza a enfriarse. Porque ellos no lo sueltan, ¿verdad? La inteligencia artificial, oh, qué modernos somos. Y es como la lluvia, porque le cae como la lluvia. Usted solo ve un cuadrito, aunque sea por equivocación, y ahí le va la lluvia. Porque la inteligencia esa sabe si usted es hombre o es mujer, y de acuerdo a lo que usted es, así le manda. Y dan duro contra la casa. Y se desborda el río. Y a veces llegan juntos todas esas cosas, ¿verdad? Porque la tempestad de viento metía las olas del mar a la embarcación. Y ellos corrieron ¿a dónde? ¿A dónde corrieron ellos? ¡Jesús! ¡Que perecemos! ¡Ten cuidado! Hay uno solo que puede detener la lluvia. Hay uno solo que puede detener el viento falso. Y hay uno que cuando el enemigo viene como un río, que cuando el mundo viene como un río y da con ímpetu contra la casa, dice, el Espíritu de Jehová levanta bandera y dice, esta es mi casa. Y por eso tienes que ser bautizado en el Espíritu. Porque ser bautizado en el Espíritu es ser sumergido en el Espíritu. Para poder andar en la dimensión del Espíritu. Para poder tener todas las bendiciones del Espíritu. Para poder resistir todos los ataques. Ustedes han huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? ¿A causa de qué? De que el mundo está lleno de concupiscencia, de malos deseos, de fornicaciones, de adulterio, de tantas cosas. Pero a vuestra fe tienen que añadirle acción, práctica. El que oye mis palabras y las pone en práctica. El que me ama, mi palabra guardará. Es poner en práctica la palabra. Mi Padre le amará. Qué bueno, ¿verdad? Pero la fe hay que añadirle otra cosa, porque tanta virtud, usted puede tener mucho movimiento, pero esos movimientos no pueden ser de cualquier manera. Hay que añadirle conocimiento para que usted no se mueva de cualquier manera, para que usted no se mueva al son del tambor, sino al son del Espíritu. Para que usted no se mueva al son del bajo, porque el bajo lo pone a uno así. Y eso no es del Espíritu. A veces soy yo mismo que me estoy dejando llevar por el bajo. Yo en un retiro vi a un hombre que brincaba y saltaba, pero hasta que el tambor se callaba. Cuando el tambor se callaba, automáticamente quedaba así. Y ahí para dónde le fue la bendición. Es que la bendición era a causa del tambor, no a causa del Espíritu. Y uno tiene que crecer. No le estoy diciendo que no salte, su emoción le da para eso. O si el Espíritu lo pone a brincar, yo no voy a pelear con usted sabrá. Pero que no sea el tambor, que no sea el bajo. Porque el gran problema es eso, cuando salga por esa puerta, se le pasará. Y como un hermano le diga algo que no le guste, usted estallará. Así que a la fe hay que añadirle
virtud, que es acción, movimiento. Pero a la acción hay que ponerle conocimiento. Pero como el conocimiento envanece, hay que meterle dominio propio. Y como el dominio propio te puede endurecer, entonces hay que añadirle ¿qué? Paciencia. Y a la paciencia añádele piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Terminamos en el amor. Porque la fe, ¿verdad? Y el amor se complementan. Pero el mayor es el amor, dice. ¿Ah? Y les quiero dar un nuevo mandamiento, les dijo. Que os améis los unos a los otros. El mismo del principio. Y el que me ama, mi palabra guardará. Y si ustedes hacen todas estas cosas, dice, no resbalaréis jamás. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros os encontráis haciendo el bien? ¿Y qué es hacer el bien? Esa fórmula que está ahí. Así que después que hayáis padecido un poco, porque a veces uno padece cosas, porque uno quiere hacer cosas y el Espíritu le dice, no, así no es. Y lee la Biblia y dice, no. Y entonces uno como que sufre, ¿verdad? Y padece. Pero no se preocupe que todos vamos padeciendo lo mismo. Pero después que habéis padecido un poco, después de que vos has tenido un poco, dice, el mismo Dios de paz os fortalezca, os edifique, os establezca. Y cuando Él hace eso, usted permanece. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre, óigalo, todo hombre natural es como la hierba. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que yo le estoy predicando por el evangelio que le estoy diciendo. Desechando, y ahí implica voluntad, desechando pues toda detracción, toda hipocresía. Y hay 3 más, se los voy a dejar de tarea. Enseguida dice el segundo versículo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿cómo está su casa? Porque nuestra permanencia depende de que guardemos la sana doctrina. Nuestra permanencia en Cristo produce la santidad y la mostramos siendo humildes. Porque somos santos es porque estamos en Cristo. Y si permanecemos en Cristo, perfeccionaremos la santidad en el temor de Dios. Porque la santidad no depende de la ropa ni de lo que yo hago, depende de la posición que tengo. Pero no por eso voy a vestirme de cualquier manera. Porque la Biblia me dice que sea sobrio, la Biblia dice que sea decoroso. Y ser decoroso es no ser sensual, porque los sensuales no tienen el espíritu, dice Judas. Así que la Biblia sí dice. Es como el que va en una carretera, ¿verdad? Y ve las 2 líneas amarillas y creen que es un adorno. Dice, no es un conductor, es un cabrillero, le dicen en mi tierra. Él cree que es que alguien se dedicó a adornar la carretera y le puso 2 líneas amarillas continuas. Y entonces va atrás de un carro y ve que viene el tractomula y se pasa el carro y queda como una estampilla. Porque las 2 líneas no eran un adorno, las 2 líneas le estaban dando un mensaje, que no se adelantara. Y usted ve una flechita así, así, en ángulo recto, y usted va a 120 y no baja la velocidad. Si usted es cabrillero, no baja la velocidad.
Pero eso le está diciendo una cosa, y baja la velocidad porque te sales de esa curva que es muy cerrada. Puente angosto y ahí está. Animales en la vía y te pintan una vaca. Y te están diciendo, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en mirar, como se mira una antorcha en un lugar oscuro. ¿A quién le hace caso usted? ¿A sus ojos o a la antorcha? ¿Y hasta cuándo es segura? Dice, hasta que el lucero de la mañana esclarezca, hasta que Cristo venga, porque Cristo viene. Estamos esperando a Cristo. Y el que tiene esa esperanza se purifica, permanece en la verdad. ¡Aleluya! Póngase de pie. Se preocupe que yo no lo voy a trasnochar. Ahora usted lo va a creer como en la casa de Cornelio. Porque si usted lo cree así, sin que yo haga ningún esfuerzo, sin que yo trate de darle cuerda, usted va a recibir el Espíritu Santo. Porque en la Biblia, todos los ejemplos que hay, es que estaban juntos, unánimes, creyendo, porque Dios les dijo, quédense en Jerusalén, y se quedaron. ¿Cuántos hermanos habían? Como 500 o más. Pero el día de Pentecostés solo habían como 120. ¿Eso qué quiere decir? Que 120 creyeron lo que Jesús dijo y se quedaron en Jerusalén, en el aposento alto. Y cuando estaban en el día de Pentecostés, empezó a soplar un viento recio. Y se les sentaron como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Como el pastor dijo, no, como el Espíritu les daba que hablase. Aquí está el Espíritu Santo. Si usted le cree, Él lo va a bautizar. Y si lo bautiza, usted va a ser un servidor competente. Usted va a salir anunciando que hay un Salvador. Porque de eso se trata, de cumplir con la misión, de alcanzar el propósito para el cual me alcanzaron a mí. A él lo alcanzaron con un propósito, ¿verdad? Porque Ananías no quería ir. Dijo, vaya porque instrumento escogido me es ese y yo le voy a mostrar lo que hay que sufrir por causa de mi nombre. Vaya, no que no voy, sí vaya. Uy, Señor, pero esa tareita que me acabas de dar, ese hombre nos quiere matar. Vaya. ¿Y por qué lo mandaron a él? Si a él nadie lo conocía. Porque tenía buen testimonio. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ah, usted quiere que lo use Dios, que lo mande Dios, que lleve la comisión de Dios. Bueno, tenga buen testimonio. Llénese del Espíritu Santo. Tenga fe. Así que él fue y apenas le puso la mano y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. El Señor que se te apareció en el camino me ha enviado, así que recibe la vista. Levántate, bautízate, invoca su nombre y lava tus pecados. Dice, y al instante se le cayeron como escamas y el Espíritu Santo lo bautizó. Y me imagino, porque ahí se infiere que Ananías lo bautizó. Un desconocido. Usted dirá, a mí nadie me conoce, pero Dios sí te conoce. Dios quiere usar tu vida para alcanzar a otros, pero se necesita que tú te llenes de la palabra. Porque la palabra es la que nos ayuda a permanecer humildes. Ahora yo invito a alguien que crea lo que yo he predicado.